Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la manera en la cual vamos a estar comunicados. ¿Para qué? Para aprender sobre psicología, filosofía y educación. ¿Sí? Terminamos con el parloteo y comenzamos con la psicología. Hoy vamos a estar hablando sobre los 10 errores que los psicólogos suelen cometer, solemos cometer, y sobre todo lo suelen cometer aquellos que recién se inician con sus primeros pacientes, aquellos que psicólogos jóvenes, aunque también algunos que ya están trabajando hace tiempo también los cometen. La idea no es criticar, la idea es aprender en conjunto justamente y poder difundir el conocimiento como solemos hacer en este canal. El primero de ellos, y lo puse adelante porque es el más importante y quizás el error que hay que evitar a toda costa, ¿en qué consiste? Consiste en no indagar el riesgo suicida, ¿sí? Por más que suene extraño, es así. Los psicólogos recién recibidos suelen tratar de evitar el tema relacionado con la muerte. Hay una creencia popular que es la de creer que si uno le habla a alguien sobre ese tema, a alguien que está muy vulnerable, podría darle ideas o podría fomentarlo. Nada más errado que esto. Todos los protocolos en general recomiendan indagar de lleno cuando se sospecha que puede haber algún tipo de ideación suicida o idea relacionada con la muerte que podría poner en riesgo a nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer tanto cuando el paciente lo manifiesta verbalmente como cuando uno sospecha que pudiese llegar a pensarlo, ya sea por el grado de desesperanza, ya sea por la situación que está viviendo el paciente, por los antecedentes, etc. Preguntar directamente si lo pensó, si en algún momento se le cruzó la idea, si alguna vez lo intentó hacer, etc. Preguntarlo directamente, sin tintes medios, ¿sí? Eso es lo que debe hacer un psicoterapeuta. Por las guías en general y protocolos recomiendan este tipo de cosas. Entonces, punto número 2, pasamos al segundo de los errores que suelen cometer los psicoterapeutas y es no comparar los objetivos planteados con los resultados obtenidos. Es decir, esos objetivos que al principio de la terapia pautan con el paciente, no los comparan muchas veces con los resultados que van obteniendo de manera abierta con el paciente. Es decir, no establecen una línea de base, ¿sí?, con la cual después, a medida que el tratamiento va avanzando, le puedan decir a su paciente: mirá, ¿te acordás que vos viniste y me dijiste que querías lograr esto y esto y esto? Mirá, estamos avanzando con esto y esto y esto y fíjate que vos ahora ya lo estás pudiendo hacer esto. A eso me refiero. Para esto es necesario, obviamente, establecer una línea de base al comienzo del tratamiento, saber dónde estamos parados, saber lo que queremos, los objetivos a dónde queremos llegar. ¿Para qué? Para, conforme va avanzando el tratamiento, poder volver a esos objetivos, bien, que se plantearon al comienzo. El tercer error que suelen cometer los psicoterapeutas cuando recién se inician es creer que porque el terapeuta sabe el curso del tratamiento, porque él lo tiene claro, el paciente también. Y no es así. Uno puede tener muy claro qué es lo que va a hacer, ¿no?, y cómo va a ser ese tratamiento, pero el paciente puede no entender. Y esto puede implicar un montón de problemas. En principio, que el paciente no vea el sentido de, por ejemplo, realizar actividades que el terapeuta le propone entre las semanas, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente no esté de acuerdo con ese tratamiento y no lo siga o abandone el tratamiento de golpe, porque cuando se entera en qué consiste no está de acuerdo con llevarlo a cabo. Es decir, siempre es importante plantear cómo va a ser ese tratamiento junto con el paciente, ¿sí? Comentárselo, preguntarle si está de acuerdo, etc. El punto número 4 es hacer sesiones excesivamente largas o excesivamente breves, ¿sí?, sin contemplar, por ejemplo, el nivel de fatiga que ese paciente puede tener.
A ver, esto es muy común en los que recién se inician, que las sesiones se les hagan excesivamente largas, ¿sí? Porque tratan de trabajar todos los temas en una sesión, porque tratan de no dejar nada fuera, porque se olvidan que van a poder volver sobre los contenidos trabajados. En fin, una sesión excesivamente larga y mucha información en un paciente, en un consultante que en general suele venir con problemas en su vida cotidiana, suele venir con un cierto grado de confusión, ya sea porque sus emociones está muy sensible emocionalmente y demás, puede agotarlo a nivel psicológico. Es decir, puede generar una suerte de confusión en el paciente, abrumarlo básicamente. Por eso, tiempos excesivamente largos en un paciente suelen no ser necesariamente productivos, pueden fatigar a nuestro consultante. Entonces no es recomendable, lo ideal es encontrar el timing justo y poder establecer un tiempo que sea acorde a lo que el paciente necesita y a lo que yo necesito trabajar en esa sesión. Punto número 5. No retomar los contenidos trabajados en la sesión anterior. Y esto es muy típico. Creer que la sesión avanza así, como una flecha hacia adelante. Entonces vamos avanzando y vamos dejando cosas atrás. No. El avance es recursivo, espiralado. Vamos avanzando volviendo sobre lo anterior. Por muchísimas razones. Primero porque muchas veces es necesario saber si, por ejemplo, uno le da una tarea a un paciente entre semanas, si la pudo realizar. Por otro lado, si recuerda lo que se vio en las sesiones anteriores para poder avanzar. También porque los objetivos terapéuticos van aumentando en complejidad conforme va avanzando el tiempo y las sesiones del tratamiento. Entonces es importante que el paciente pueda volver para repensar sobre cuestiones que a veces quizás ya fueron conversadas. Pero no es raro que cuestiones que fueron conversadas vuelvan a aparecer en sesiones posteriores como situaciones problemáticas nuevamente. Cuando esto ocurre, es muy probable que no haya habido esta recursividad que decíamos recién, que no se haya vuelto sobre los contenidos trabajados de una manera sistemática como para poder ir afianzando lo que ya fue conversado en sesión. Punto número 6. Creer que ser compasivos o que por el hecho de que hay que ser siempre compasivos es un error muy típico de, por ejemplo, los terapeutas que recién inicia. Un poco la esencia es esto, ¿no? Que creen que porque un paciente esté emocionalmente inestable, no les tienen que poner límites, ¿bien? Ante determinadas conductas problema, ¿sí? Y este es un error muy típico del principiante. Creer que porque el paciente lo ve frágil, porque lo ve vulnerable a nivel emocional, no le tiene que poner límites. Entonces, eso amerita validar cualquier tipo de comportamiento, incluso cuando ese comportamiento implica faltar a sesión, no cumplir con los acuerdos realizados con el terapeuta, es decir, comportamientos que atentan un poco y lo ponen más en un estado de fragilidad. Por lo tanto, justamente esos pacientes frente a esas conductas, el terapeuta tiene que poner límite, ¿sí? El terapeuta tiene que marcar claramente los límites y cuáles son los encuadres y pautas a trabajar en terapia, por más frágil que esté el paciente. De hecho, genera el efecto contrario, ¿no? Cuando un paciente viene con cierto grado de vulnerabilidad, le permite establecer el encuadre, le permite ordenarlo al paciente, le permite saber qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera, etc. Bueno, punto número 7, vamos a decir. No compartir información importante con otros profesionales o, por ejemplo, con agentes importantes que pueden ser de ayuda, como por ejemplo, o apoyo, como por ejemplo la familia, una institución como una institución educativa, una escuela, por ejemplo en el caso de chicos, etcétera. ¿Por qué? Porque creen los terapeutas muchas veces que de esa manera se está violando el secreto profesional. Nada más errado. El secreto profesional hace referencia a expresar lo que es estrictamente necesario, no a que no pueda compartirse información, incluso a veces quizás entorpeciendo el tratamiento. No hace referencia a eso. El secreto profesional no dice que no se pueda decir nada sobre nuestro consultante. Lo que dice es que en caso de ser necesario,
el terapeuta diga lo que es estrictamente necesario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir no andar revelando detalles que hacen a la intimidad del paciente, ¿sí? Si uno, por ejemplo, necesita el apoyo de la familia para poder trabajar con su paciente, si uno necesita ese apoyo, que la familia esté atenta, por ejemplo, como decíamos al principio, porque quizás nuestro paciente tiene algún tipo de ideación suicida y necesitamos que estén atentos, necesitamos esa red de contención, a lo mejor sin entrar en detalles escabrosos, por decirlo de alguna manera, podemos plantear la situación. Por ejemplo, diciendo que está vulnerable emocionalmente, que es necesario que en este momento cuente con el apoyo de los otros, que está atravesando un momento complicado. Y es una manera de transmitir sin entrar en detalles que quizás hacen a la intimidad de nuestro consultante. De esa manera se reserva el derecho profesional y no se habla más de lo estrictamente necesario. Uno de los problemas que suelen tener los pacientes que recién se reciben es que no saben todavía poder separar estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, terminan trabajando de una manera solitaria cuando a lo mejor podrían establecer redes de apoyo a través de socializar cierta información y poder contar con otras personas dentro del tratamiento. Punto número 8, y es creer que no se puede fallar. Y esto es un error muy típico de los que recién comienzan. Creen que ellos no pueden fallar, ¿no? Que no pueden equivocarse, que no pueden a veces no obtener los resultados que quieren. Y justamente como decía Albert Ellis, y decía justamente, esto es la creencia irracional del propio psicoterapeuta. Los psicoterapeutas tenemos que vencer nuestras propias creencias irracionales sobre que nos llevan al perfeccionismo desadaptado o a la ansiedad de rendimiento. Tenemos que aceptar nuestra propia falibilidad. Eso nos vuelve más fuertes porque nos permite consultar, nos permite hacer supervisiones, nos permite entender que no todo lo sabemos y que a veces es necesario derivar, consultar a otro campo profesional, ya sea psiquiatra, médico, etc. Y en última instancia nos permite también aprender, lo cual es muy, muy importante. Punto número 9 es confundir la inseguridad propia, por ejemplo, con la falta de formación, ¿sí? Esto es bien típico de la persona que recién se recibe en el campo de la psicología. Es decir, adjudicarse, por ejemplo, a sus propias inseguridades o miedos, cuestiones que tienen que ver quizás con la falta de formación, o al revés, ¿no? O adjudicarse cuestiones que tienen que ver con miedos propios a iniciar una nueva profesión, que siempre va a haber ansiedades, a cuestiones relacionadas con la falta de formación. Lo que hay que entender es que hay, por ejemplo, estudios científicos que demuestran que conforme los terapeutas van aprendiendo mejores técnicas, van aprendiendo intervenciones más sólidas, que tienen respaldo científico, por ejemplo, que son claras las intervenciones, que son precisas, que se explican punto por punto y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta también las ganas de los psicoterapeutas a trabajar con cada vez pacientes más difíciles, ¿sí? Y esto está recontraestudiado. Entonces, ¿cuál es el punto? Que conforme va aumentando el grado de formación y las herramientas que el psicoterapeuta va teniendo, ese psicoterapeuta recién recibido va teniendo, también va aumentando su disposición a trabajar cada vez más y cada vez con casos más complejos y más difíciles. A lo mejor a muchos de los psicólogos más expertos que quizás sigan este canal no les es ninguna novedad, me pueden decir qué novedad es. Pero sí es algo importante remarcarlo, sobre todo para aquellos que recién inician sus prácticas. El punto número 10 vamos a hablar, que es creer que la terapia es solo una cuestión de hablar, ¿bien? O desentrañar pensamientos y no promover experiencias diferentes para fomentar aprendizajes nuevos. Este es un error muy típico del psicólogo recién recibido, ¿no? Darle mucho lugar a la cuestión verbal de la terapia
creer que solamente va a fomentar el cambio en el comportamiento del paciente a través de la palabra, y en última instancia la terapia tiene que promover diferentes experiencias y fomentar aprendizajes nuevos, ¿sí? Si no se fomenta a que el paciente haga cosas diferentes, es muy poco probable que el paciente también se sienta diferente y piense diferente y cambie también su vida un poquito y llegue a algo diferente de cómo llegó a la consulta. Bien, entonces este error está muy arraigado y sobre todo por cierta cultura dentro de las líneas teóricas, dentro de la psicología, que tiene que ver con esta idea de la cura a través de la palabra. No existe ni cura, ni existe ninguna promoción de cambios que se dé exclusivamente a través de la palabra. Es necesario también cambios de comportamiento, hacer cosas diferentes. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta. Punto número 11, bonus track. Este error es sumamente común, que es adjudicarle a los pacientes, al comportamiento o a las características del paciente, cuestiones que tienen que ver con errores de tratamiento, ¿sí? Que un paciente no mejore es responsabilidad del terapeuta, ¿sí? Salvo que el paciente no esté siguiendo las pautas. En ese caso es responsabilidad también del terapeuta volver a informárselas, ver por qué no las pudo cumplir, ¿sí? Pero hay cierta creencia popular de que muchas veces los pacientes no mejorarían porque no quisieran estar bien, ¿sí? Serían pacientes entre comillas resistentes. Lo cierto es que no existe tal cosa como pacientes resistentes. Lo que sí existe es terapeutas que adjudican a sus pacientes la falta de progresos terapéuticos. En esos casos, casi siempre, quizás la mejor intervención es derivar a otro terapeuta si es que ese paciente excede las habilidades que el terapeuta debería tener para poder trabajar con él. Es un acto de fortaleza saber cuándo es necesario derivar, ¿bien? Por distintas razones, a veces porque los más jóvenes no tienen el conocimiento adecuado, y en el caso de los más expertos, a veces porque no están dadas las condiciones para poder trabajar, porque quizás ese paciente necesita una terapia presencial, porque quizás ese paciente necesita, aparte, una institución donde se trabaje interdisciplinariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá con el video. Si les gustó me pueden dejar un buen like, que es una buena forma de apoyar este canal, y en el buzón de comentario me pueden decir si alguno de estos puntos les llamó la atención y por qué, ¿sí? Si me olvidé de alguno, que puede ser porque a veces la memoria me falla, me lo hacen también saber en el buzón de comentarios. Si les gustaría que toque algún tema en algún futuro video, también me lo pueden hacer saber en el buzón, y nos vemos en un próximo video.